Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y, por qué no, de un poquito de chisme jugoso. Hoy, mis amigos, vamos a desmenuzar una historia que ha puesto a temblar los cimientos del mundo del espectáculo y que, sinceramente, nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de una noche completamente loca. Sí, como lo oyen. Una noche de esas que te hacen pensar si lo que estás leyendo o viendo es real o una película de acción con tintes de drama. Y para rematar, vamos a hablar de un enfrentamiento explosivo, de esos que te cortan la respiración, entre uno de nuestros personajes públicos favoritos y los temidos, a veces temibles, periodistas. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos, porque esta historia tiene todos los ingredientes para dejarlos pegados a la pantalla. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a empezar. Resulta que hace poco una de las celebridades más aclamadas y, seamos honestos, a veces controvertidas, tuvo una noche, bueno, digamos que no fue precisamente una velada tranquila. Imaginen esto, un evento glamuroso, luces de neón, gente con vestidos de alta costura y trajes impecables, música envolvente, el escenario perfecto para una noche de ensueño. Sin embargo, para nuestra protagonista, esta noche dio un giro de 180 grados, y no precisamente para bien. La historia, tal como la hemos ido recopilando de diversas fuentes, incluyendo testimonios de testigos presenciales y fragmentos de vídeo que se han filtrado, es digna de un guión de Hollywood, pero esta vez es real, cruda y francamente un poco caótica. Todo comenzó, al parecer, en un momento de aparente tranquilidad. Nuestra celebridad, que vamos a llamar por ahora Estrella Fugaz, para proteger su identidad de momento, estaba disfrutando de la fiesta, saludando a conocidos, quizás hasta firmando algún autógrafo improvisado. Pero de repente algo debió haber ocurrido. Los detalles exactos son un poco confusos, como suele pasar en estos casos. Algunos dicen que fue una pequeña discusión que escaló rápidamente, otros que fue un malentendido con un camarero, y hay quienes susurran que incluso pudo haber habido un pequeño accidente, algo que la puso de muy mal humor, al punto de perder el control. Lo que sí parece estar claro es que en medio de la multitud y de los flashes, algo se rompió. No estoy hablando de una vasija de porcelana antigua, no. Me refiero a la calma. A la compostura. A esa imagen cuidadosamente construida que las estrellas nos presentan al mundo. ¿Y es que, de repente, Estrella Fugaz, en un arranque de ira? ¿Frustración? ¿Desesperación? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí vimos, y lo que ha dado la vuelta al mundo, fue un espectáculo poco usual. Empezó con un grito. Un grito que resonó por encima de la música, silenciando momentáneamente las conversaciones. Luego, según los relatos, empezó a gesticular de forma exagerada, a decir cosas que evidentemente no estaban en ningún discurso preparado. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la situación se desbordó. Y claro, donde hay una celebridad en apuros, ahí están ellos, los periodistas. Armados con sus cámaras, sus micrófonos y su insaciable sed de noticias, se abalanzaron sobre el escenario de la discordia. Imaginen la escena. Una estrella furiosa, y un enjambre de reporteros intentando obtener la primicia, la frase impactante, la foto que venda miles de periódicos y genere millones de clics. Fue un choque de titanes, o mejor dicho, un choque de fama contra curiosidad. Al principio, Estrella Fugaz intentó ignorarlos como se hace habitualmente. Una sonrisa forzada, un sin comentarios, un intento de escabullirse. Pero los periodistas, que son expertos en acorralar a su presa, no se dieron por vencidos. Le rodeaban, le hacían preguntas una y otra vez, cada vez más insistentes. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Podría explicar lo que está sucediendo? Y francamente, ante tanta presión, la represa cedió. Ahí fue donde ocurrió el gran enfrentamiento. Estrella Fugaz, visiblemente alterada, explotó. Y no fue una explosión de fuegos artificiales, sino una explosión de palabras, de reproches, de acusaciones. Empezó a gritarles directamente a las cámaras, a señalar con el dedo, a decirles que eran unos carroñeros, que invadían su privacidad, que solo buscaban el escándalo. Y ojo que muchos de nosotros, desde la comodidad de nuestras casas, quizás hemos pensado alguna vez algo similar sobre la forma en que algunos periodistas actúan. Pero verlo en vivo o en directo con la magnitud de la fama de Estrella Fugaz, es otra cosa.
Los periodistas, lejos de amedrentarse, redoblaron su empeño. Algunos intentaron justificar su presencia, diciendo que solo hacían su trabajo. Otros, quizás más audaces, incluso le lanzaron preguntas más personales, intentando profundizar en el motivo de su malestar. Y ahí es cuando Estrella Fugaz sacó a relucir, aparentemente, los detalles de lo que la había llevado a ese estado. Sin embargo, lo hizo de una forma tan caótica y emocional que, más que aclarar la situación, la complicó aún más. Se habla de un supuesto incidente previo, algo que le había afectado profundamente y que, según ella, había sido malinterpretado o magnificado por la prensa. Habló de presiones, de acoso, de una vida bajo el microscopio que la estaba consumiendo. Y en medio de todo esto, hubo un momento particularmente tenso. Un periodista, en un intento por conseguir una reacción más contundente, le hizo una pregunta que, según Estrella Fugaz, fue la gota que colmó el vaso. Y en ese instante nuestra estrella protagonizó una de las escenas más comentadas de la noche. No quiero entrar en detalles escabrosos que podrían afectar la imagen de nadie, pero sí les puedo decir que hubo un gesto, una acción, que dejó a todos helados. Algo que demostró hasta qué punto había llegado la frustración. Los micrófonos captaron sus palabras, las cámaras grabaron su expresión de rabia mezclada con tristeza, y en cuestión de minutos, los vídeos de este enfrentamiento ya estaban circulando por las redes sociales, generando un torbellino de opiniones y comentarios. Lo más fascinante y a la vez preocupante de esta historia es la dualidad. Por un lado, tenemos a Estrella Fugaz, una figura pública que en un momento de debilidad, mostró su lado más humano, vulnerable y, sí, un poco descontrolado. Demostró que detrás de la fachada de perfección, hay una persona que también sufre, que se frustra, que puede perder los estribos. Y por otro lado, tenemos a los periodistas, cuyo trabajo es informar, pero que a veces, en su afán por la primicia, cruzan líneas que pueden ser muy delicadas. Este incidente nos hace reflexionar sobre varios puntos importantes. ¿Hasta dónde puede llegar la presión mediática sobre una persona famosa? ¿Es justo para ellos tener que vivir bajo un escrutinio constante, sin derecho a cometer errores o a tener un mal día? Y por otro lado, ¿cuál es el límite ético de los periodistas a la hora de investigar y de informar? El derecho a la información prevalece sobre el derecho a la privacidad de una persona, incluso si esa persona es una figura pública. Lo que sí está claro es que este evento ha reavivado el debate sobre la relación entre las celebridades y la prensa. Ha puesto de manifiesto las tensiones, las dificultades y, a veces, las hostilidades que pueden surgir entre ambas partes. Y ha recordado que, por muy perfectos que parezcan, los famosos también son seres humanos con emociones y límites. Así que, mis amigos, hemos sido testigos de una noche que, sin duda, quedará grabada en la memoria de muchos. Una noche de accidente, de furia desatada y de un enfrentamiento épico con los hombres y mujeres de la prensa. Ha sido una montaña rusa de emociones, y la verdad es que aún estamos procesando todo lo que ha ocurrido. En resumen, hemos hablado de cómo una noche aparentemente normal se convirtió en un caos para una de las estrellas más brillantes de nuestro firmamento. Hemos explorado los detalles, por vagos que sean, del incidente que desencadenó todo. Y sobre todo nos hemos sumergido en ese dramático y muy público enfrentamiento con los periodistas, analizando las causas y las posibles consecuencias de un choque de personalidades y de intereses tan acentuado. La narrativa que rodea a este suceso es compleja, tejiendo hilos de la vida privada de una figura pública con las demandas de una industria mediática insaciable. No se trata solo de un berrinche de una estrella, sino de la colisión entre dos mundos que a menudo se entrelazan de maneras explosivas. Por un lado, tenemos a Estrella Fugaz envuelta en un torbellino de emociones, sintiéndose expuesta y maltratada por un sistema que, según ella, se ha propuesto destruirla o al menos destrozar su imagen pública. Por otro lado, encontramos a los periodistas, guardianes, a menudo feroces, de la información, impulsados por la necesidad de contar historias, de desvelar secretos, de mantener al público informado y, seamos sinceros, de generar ingresos a través de noticias de alto impacto. Profundizando en los detalles que hemos podido recopilar, la noche en cuestión transcurría en un evento de gran envergadura, un cóctel de alta sociedad o quizás una gala benéfica, donde la élite del entretenimiento y la moda se congrega. El ambiente era de opulencia y sofisticación, con decorados impresionantes, una banda sonora cuidadosamente seleccionada y la presencia de figuras prominentes de la industria.
Estrella Fugaz, habitualmente un epítome de gracia y profesionalismo en estos escenarios, se encontraba, según testigos, en un estado de visible incomodidad desde hacía un tiempo. Las primeras señales, murmullos entre los asistentes, hablaban de una discusión acalorada, aunque los detalles de la misma permanecían en la sombra. ¿Fue una disputa personal, un desacuerdo profesional, o quizás algo más mundano, como un servicio deficiente? Las especulaciones son tan variadas como los presentes. Lo que sí parece ser un consenso es que el punto de inflexión llegó cuando la atención de los medios se fijó en ella. En un mundo donde las cámaras son extensiones naturales de los ojos públicos, un momento de vulnerabilidad puede convertirse en un espectáculo global en cuestión de segundos. Cuando Estrella Fugaz comenzó a mostrar signos de desbordamiento emocional, los flashes se intensificaron, los micrófonos se acercaron y los reporteros, cual buitres ante una presa, se dispusieron a capturar cada gesto, cada palabra, cada lágrima o cada grito. El primer estallido vocal de Estrella Fugaz no fue un susurro, sino un clarín de alarma que atravesó el bullicio. Las miradas se volvieron hacia ella, la música pareció disminuir su volumen, y la intriga se apoderó de la sala. Los relatos coinciden en que su lenguaje corporal se tornó defensivo y agresivo. Las palabras que salieron de su boca, según los fragmentos de audio filtrados, no eran las típicas declaraciones medidas de una celebridad. Eran palabras cargadas de resentimiento, de acusaciones directas, de una profunda sensación de ser injustamente atacada. Y es aquí donde el verdadero drama se desplegó. El enjambre de periodistas, al ver a su presa desmoronándose ante sus ojos, incrementó la presión. Las preguntas se volvieron más incisivas, más personales. Intentaban no solo entender qué estaba pasando, sino también obtener la historia que vendiera más. ¿Está sufriendo una crisis nerviosa? ¿Es un problema personal grave? ¿Tiene algo que ver con su última pareja o con un proyecto fracasado? Cada pregunta parecía diseñada para extraer la mayor cantidad de información emocional posible, empujando a Estrella Fugaz más y más al borde. La respuesta de Estrella Fugaz, en lugar de ser un intento de evasión, fue una declaración de guerra mediática. Se dirigió directamente a las cámaras, como si cada lente fuera un ojo acusador. Sus palabras se convirtieron en una diatriba contra la prensa, a la que tildó de cazadores de escándalos, parásitos de la fama y destructores de reputaciones. Acusó a los medios de fabricar historias, de distorsionar sus acciones y palabras para crear titulares sensacionalistas y de invadir una vida que, según ella, ya era lo suficientemente pública. Señaló con el dedo, su voz temblando de rabia y quizás de impotencia. Fue en este punto cuando uno de los periodistas, en un intento desesperado por obtener la jugada maestra, formuló una pregunta que, según Estrella Fugaz, cruzó una línea infranqueable. Los detalles precisos de esa pregunta son motivo de gran especulación, pero se rumorea que pudo haber tocado un punto extremadamente sensible en su vida privada o profesional, algo que ella había intentado proteger con uñas y dientes. La reacción fue inmediata y contundente. Lo que sucedió a continuación es lo que ha conmocionado a la opinión pública. Sin entrar en detalles que puedan ser dañinos, fue un gesto o una acción que demostró un nivel de desesperación y de ruptura emocional que dejó a los presentes en un estado de shock. Las cámaras capturaron ese momento y los vídeos se viralizaron en cuestión de minutos, desatando un tsunami de reacciones en línea. Este incidente nos obliga a mirar más allá del titular y a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la responsabilidad mediática. Por un lado, Estrella Fugaz, a pesar de ser una figura pública, es un ser humano. Está sujeta a las mismas emociones y presiones que cualquier otra persona, quizás magnificadas por la constante atención pública. La industria del entretenimiento, aunque glamurosa, puede ser implacable y el escrutinio constante puede ser agotador. ¿Es justo esperar que alguien mantenga una compostura impecable en todo momento, especialmente cuando se siente acosado o malinterpretado? Por otro lado, los periodistas desempeñan un papel crucial en nuestra sociedad. El derecho a la información es fundamental, y su trabajo es investigar, informar y exponer. Sin embargo, el límite entre informar y acosar, entre investigar y violar la privacidad, es a menudo muy delgado. En este caso, ¿hasta qué punto fue la persecución de los periodistas una búsqueda legítima de la verdad, y hasta qué punto fue una invasión de la intimidad que empujó a una persona al límite? Este evento ha reavivado un debate antiguo y complejo sobre la relación simbiótica y a menudo tensa entre las celebridades y la prensa. Ha puesto de manifiesto cómo en la era de las redes sociales y la información instantánea,
un solo incidente puede tener consecuencias de gran alcance, redefiniendo percepciones y generando un torbellino de opiniones. La imagen cuidadosamente construida de una estrella puede desmoronarse en cuestión de minutos y la reputación de los medios puede ser cuestionada por su enfoque. Hemos presenciado un evento que, aunque pueda parecer un simple espectáculo de la vida de las celebridades, contiene profundas implicaciones sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, los límites de la cobertura mediática y la naturaleza de la fama en el siglo XXI. La historia de Estrella Fugaz y su enfrentamiento con los periodistas es un recordatorio de que, detrás de los flashes y las portadas, hay personas reales con emociones complejas, luchando por mantener un equilibrio en un mundo que a menudo parece querer despojarlos de su humanidad. En resumen, hemos viajado a través de una noche de aparente normalidad que se transformó en un escenario de caos y confrontación para una de las figuras más prominentes del mundo del espectáculo. Hemos desglosado los fragmentos de información que rodean el incidente desencadenante, y nos hemos sumergido profundamente en el dramático y público enfrentamiento con los medios, analizando las posibles causas, las motivaciones de ambas partes y las repercusiones que este evento podría tener. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis detallado de esta historia tan peculiar. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que Estrella Fugaz reaccionó de forma exagerada, o que los periodistas cruzaron la línea? ¿Dónde creen que está el equilibrio entre la información y la privacidad? ¿Es la constante exposición una consecuencia inevitable de la fama? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me interesa muchísimo leer sus perspectivas y generar una buena conversación sobre este tema tan relevante. Y antes de despedirme, si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante o simplemente entretenido, les pido de corazón que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también puedan enterarse de todo lo que ha pasado y formar su propia opinión. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento y las figuras que lo habitan. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!